Buen día, hermanos. Esta mañana quisiera compartirles esta reflexión que el título es una pregunta. ¿Por qué dudamos? La Biblia asegura que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera de agradar al Señor si no tenemos fe. La fe sitúa a Dios en el lugar que le corresponde, al igual que al hombre en total dependencia de Él. Hebreos 11:6, en la Nueva Versión Internacional, nos dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ahora bien, la versión que leemos comúnmente, la Reina Valera, nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos entender que la duda, la incredulidad o la falta de fe es la condición adecuada para no agradar al Señor. Y sin lugar a dudas, agradando a Dios y en su soberana voluntad, las promesas las alcanzamos. Recordemos que Josué y Caleb lo certificaron cuando dieron su reporte a Moisés y al pueblo. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en cada una de ellas. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero, ¿qué debemos hacer? Debemos creer. Así que no hay que rebelarse contra Dios. No debemos tener miedo de la gente que habita en esta tierra. El Señor estará de nuestra parte siempre. Así que no les tengamos miedo. Números 14, 8 y 9 nos dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Los pasos del hombre son afirmados cuando su forma de vivir le agrada a Dios. O sea que debemos afirmar nuestros pasos viviendo una vida que agrada a Dios. En Salmo 37, 23, en la Nueva Versión Internacional, dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. En la 1960 nos dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Nuestro caminar diario debemos entender que conviene ser guiado por el Señor para que Él se agrade en el andar de nuestra vida. Y si en caso de que estemos transitando por un rumbo errado, necesitamos analizar este comportamiento. La recompensa de agradar a Dios es muy grande. Esa recompensa incluye la sabiduría, el entendimiento, inteligencia o conocimiento y el gozo que solo proviene de Dios. Eclesiastés 2:26: porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Podemos disfrutar de estas promesas, hermanos, ser agradecidos con lo que Dios nos ha permitido alcanzar. Busquemos agradar a Dios en todo tiempo. El hombre de bien deja herencia a sus nietos, las riquezas del pecador se quedan para los justos. Proverbios 13:22 en la Nueva Versión Internacional. Y en la 1960 nos dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Nosotros tenemos la oportunidad de agradar a Dios por medio de nuestra fe. Y si pensamos, ¿cuántas personas sin Cristo, sin esperanza, solo están buscando agradarse a ellos mismos antes que agradar a Dios? Ahora vamos a ver el segundo punto, que dice: cuando el viento es contrario. Mateo 14, 22 al 24. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. El Señor comisionó a sus discípulos a cruzar al otro lado del mar. El viento era contrario y las olas azotaban la embarcación. La vida muchas veces nos enfrenta ante estas situaciones, donde también somos azotados por las olas de la adversidad y de la crisis. Ahora bien, es ahí, en medio de estas circunstancias, cuando nuestra fe es puesta a prueba. Dice el versículo 25 de Mateo 14, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En la peor tormenta de nuestra vida fue cuando Jesús se acercó a nosotros, demostrando que Él domina cualquier circunstancia de nuestra vida. Él es capaz de poner bajo sus pies la peor tormenta de nuestra vida. Los discípulos se llenaron de temor y empezaron a gritar. En el versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro sintió la fuerza del viento, él vio lo fuerte del viento y entonces sintió miedo. Y acá viene la duda. La duda inundó primero su corazón. Nuestra mirada debe estar siempre en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Él comienza y termina nuestra fe. Jesús es quien perfecciona nuestra fe. Pedro, al sentir el viento fuerte y poner su mirada en las olas, volvió a tener miedo y comenzó a hundirse. Por eso, cuando apartamos la mirada de Jesús y la ponemos en las circunstancias que agitan nuestra vida, empezamos a hundirnos. La pregunta de Jesús fue, ¿por qué dudaste? En la misma pregunta que hoy nos podemos hacer. Es la misma pregunta. ¿Cuál es la razón de nuestras dudas, de nuestros temores, de nuestros afanes? ¿Dónde pusimos la mirada? Nos enfocamos en el afán, en las preocupaciones y lo difícil de las circunstancias y, por supuesto, nos empezamos a hundir. Si desviamos nuestra mirada aparte del Señor, dejamos de ver a Jesús y sus promesas de hacernos caminar sobre las aguas agitadas. ¿Por qué dudamos entonces? Hoy es un día de volver nuestra mirada a Cristo. Dejemos de enfocarnos en las circunstancias. Eso es lo que nos hunde, hermanos. Miremos en todas las promesas que Él nos ha dado para poder desarrollarnos en nuestra vida como creyentes. Dejemos que Jesús nos tome de la mano y nos lleve de regreso a la barca. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Para finalizar, tenemos que pensar, la fe nos une al Señor, la fe alimenta la esperanza, la fe nos da fuerza para vivir como verdaderos creyentes, la fe nos prepara para aquel día cuando el Señor nos venga a buscar. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana.